Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 6, genética mendeliana. Vamos a empezar por saber lo que es genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica y sus variaciones. Y su padre fue, o es, el padre de la genética es Gregor Mendel. ¿Quién fue Gregor Mendel? Era un monje agustino del monasterio de Tomás de Brun y antes de ingresar al monasterio, Mendel probó su suerte en diversas actividades, incluyendo la medicina y el magisterio. En un esfuerzo por obtener un certificado de maestro, Mendel asistió a la Universidad de Viena durante 2 años, donde estudió botánica y matemática, entre otras materias. Experimentó con la arveja Pisum sativum, y esta planta que se cultiva con facilidad y produce gran número de descendientes en muy corto tiempo. En 1865, luego de 8 años, publicó su libro Hibridación en plantas, donde expuso los principios conocidos actualmente como leyes. Mendel en la arveja estudió varios caracteres, pero antes de los caracteres vamos a estudiar un poco la terminología genética. Vamos a empezar por alelo. Un alelo es o son las diferentes variaciones que puede tomar un gen. Luego tenemos cromosomas. Cromosomas son un par de cromosomas con la siguiente característica: uno paterno y otro materno, morfológicamente iguales, genéticamente semejantes. Un gen es la unidad hereditaria y un segmento desarrollado del ADN donde se almacena la información genética. Luego, el locus es el lugar específico que ocupa un gen en el cromosoma. El loci es un conjunto de locus. Los alelos son diferentes variaciones que puede tomar un gen. Un alelo dominante se dice que es un gen dominante cuando su efecto puede ser visto en el fenotipo, es decir, su efecto se impone al alelo recesivo. Y el alelo recesivo es donde su efecto es opacado por el alelo dominante. Luego tenemos la terminación homocigoto, que es cuando un individuo porta un par de genes responsables de un carácter para el mismo alelo, 2 veces. Y heterocigoto se dice cuando es un par de carácter responsable para los alelos diferentes. Muy bien, vamos entonces a estudiar los caracteres que estudió Mendel. Por ejemplo, la forma de la semilla en sus estudios dice que el carácter dominante es lisa y el recesivo es la rugosa. El segundo carácter, el color del endospermo, el amarillo es dominante y el verde es recesivo. El color de los tegumentos, el púrpura es dominante y el blanco es recesivo. La forma de la vaina es dominante la inflada y la aplanada es recesivo. El color de la vaina, el verde es dominante y el amarillo es recesivo. La posición de la flor, el axial es dominante y el terminal es recesivo. Y por último, la altura de la planta, la alta es la dominante y la baja es la recesiva. Muy bien. ¿Por qué Mendel tuvo éxito en lo que otros habían fallado antes? Pues hay 3 pasos claves por lo cual Mendel tuvo su éxito. El primero fue seleccionar el organismo adecuado para trabajar. La estructura de una flor de chícharo o de arveja normalmente impide que el polen penetre desde el exterior. Esto es desde otra flor. En lugar de ello, generalmente ocurre la autopolinización. Por segundo, diseñar y realizar el experimento correctamente. Con el debido cuidado, Mendel también pudo realizar una fertilización cruzada, cuya finalidad es trabajar con las características que tenían formas diferentes en las que no había posibilidad de error. Y por último, o tercero, analizar la información de manera correcta. Mendel contó con un número de descendientes que poseían las diversas características y analizó de manera crítica los números. El uso de la estadística como herramienta para entender los principios que rigen los fenómenos biológicos demostró que su importancia, ya que las conocidas leyes de Mendel son resultados realmente estadísticos. Otro dato muy importante: Mendel obtuvo líneas puras por
Polinización de varias generaciones. Los cruces son entre plantas con características contrastantes. Los cruces entre las plantas diferentes o la polinización cruzada los realizó quitando los estambres de una y los pistilos de otras, que posteriormente polinizó. Vamos a ver qué hizo Mendel en la primera ley o de qué se trata la primera ley de Mendel o ley de la segregación o también llamada monohíbrido. Aquí participa un solo carácter, por lo cual se denomina monohibridismo. La ley sostiene que al cruzar dos líneas puras poseen variación de un mismo carácter en la primera generación. Todos los descendientes adquieren el carácter dominante y se presentará en relación 3:1 con respecto al carácter recesivo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a cruzar Pisum sativum, abeja. Vamos a ver la ubicación de la flor. Sabemos entonces que la axial es la dominante. Voy a utilizar letra mayúscula. Y la terminal es recesiva, por lo cual voy a utilizar la misma letra, pero en minúscula. Al cruzar las líneas puras, entonces, vamos a obtener una primera generación filial o F1. Al hacer el cruce, Mendel se dio cuenta que todas iban a ser de esta manera, 4 individuos de la siguiente manera. El genotipo heterocigoto, puesto que sus genes son diferentes, todos son diferentes. Entonces decimos que es heterocigoto 100% o 4 de 4. Y con respecto al fenotipo, podemos observar, son las características físicas del fenotipo, que la flor axial era 100% o 4 de 4. Podemos ver que en cada una está el carácter dominante. Por eso su fenotipo fue toda o 100% flor axial. Luego Mendel, para un segundo cruce que vamos a llamar padres 2, utilizó los individuos de la F1 y los volvió a cruzar de esta manera. En su F2 entonces se dio cuenta que obtuvo 4 individuos de la siguiente manera. Un genotipo 50% heterocigoto, que son las diferentes, los que tienen los alelos diferentes, y un 50% homocigoto, que son los que tienen pares de genes iguales, A de mayúscula y 2A minúscula. Luego, en el fenotipo, observó que el 75% eran axial y un 25% tenían la yema terminal. ¿Cuáles son el 75% de la yema axial o 3:1? Donde está el carácter dominante son axial y donde está todo el carácter recesivo es el otro 25%. Ahora tenemos una herramienta muy importante que es el cuadro de Punnett. Y para el mismo último cruce se puede utilizar el cuadro de Punnett con otro método. Cabe señalar que este cuadro de Punnett es intuitivo y no matemático. ¿Qué se recomienda? Colocar los gametos en el cuadro, el número de filas en el cuadrado es igual tipo de gametos masculinos. Y el número de columnas es el tipo de gametos femeninos. Los descendientes esperados son células de F2. Y recuerda que los números generados en el cuadro no significan que cada apareamiento producirá exactamente los 4 descendientes. Entonces, para F2 se concluye lo siguiente. Una proporción de 1 va a dar una probabilidad de 1/4 y el porcentaje va a ser 25%. La proporción de 2 va a dar 2/4 o 1/2 de probabilidad y en porcentaje eso es el 50%. Igual proporción 1, la probabilidad 1 de 4 y el porcentaje es 25%. Seguimos entonces con la segunda ley de Mendel o ley de segregación independiente, también llamada dihíbrido. Esta participan simultáneamente 2 o más caracteres, por lo cual se denomina herencia dihíbrida o polihibridismo respectivamente. La ley sostiene que al cruzar dos individuos que difieren en 2 o más caracteres, entonces se transmiten como si estuvieran aislados uno de otro, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Ejemplo, tenemos un ejercicio acá, la semilla de las arvejas, se sabe que es un color amarillo y es dominante sobre el verde, y la forma lisa
es dominante sobre la rugosa. Entonces se pide hallar el cruzamiento de dos plantas homocigotas, una para semilla amarilla lisa y otra para semilla verde rugosa. Y comenzamos la mecánica del proceso. Tenemos acá entonces mis primeros padres, amarillos lisos. Le di la mayúscula al carácter dominante y tengo acá mi simbología. Amarillos lisos, cruzados con verde rugoso. En una primera generación filial, si hago el cruce, todos los individuos van a dar de esta manera. Por lo tanto, su fenotipo va a ser 100% amarillos lisos. Y el genotipo va a ser 100% dihíbrido. Van a estar los dos caracteres allí. Para una segunda generación, entonces voy a sacar mis gametos. Mis posibles gametos son un cuarto de amarillos lisos, un cuarto de amarillo verde, uno de cuarto verde liso y uno de 4 amarillos rugosos. Esos mismos caracteres son los que yo voy a utilizar en el cuadro de Punnett. Acá se lo hice a manera pequeñito y lo que voy a hacer, esos mismos gametos, colocarlos cada uno en el cuadro. Aquí tengo amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. Los voy a colocar por este lado, amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. Simplemente los voy a multiplicar. La multiplicación la voy a colocar en el cuadro respectivo. Ejemplo, AA, aquí me va a dar 2A mayúscula y 2B minúscula. Y sigo respectivamente hasta colocar el cuadro, hasta terminar el cuadro. ¿Qué me va a dar como resultado? En el fenotipo yo voy a buscar mis gametos. ¿Cuál es el primero? El amarillo liso. ¿Cuántas amarillas lisas tengo? Donde esté la A mayúscula y la B mayúscula, esas van a ser amarillos lisos. Cuento en mi cuadro y obtengo amarillo liso 9 de 16 amarillas lisas. Luego sigo buscando mi segundo carácter y es amarillo rugoso. Tengo 3. Luego tengo 3 verdes lisos. Y por último, un amarillo rugoso. ¿Cómo es mi fenotipo? De la siguiente manera. Un homocigoto, todos van a ser dihíbridos, para explicarle más rápido, y en la siguiente proporción. Amarillos lisos 1, 2, 3, 5 amarillos lisos, 4 verdes lisos, 5 verdes lisos, o amarillos rugosos 5 y verdes rugosos 2, verdes lisos 2 y por último verde rugoso 1, que es el carácter recesivo. Vamos entonces a trabajar un poco en el libro para que lo puedan ver mejor. Seguimos entonces, aquí tenemos un ejercicio para la práctica de la primera ley de Mendel. Este cruce solo participa un carácter, como ya les dije, y durante la formación de los gametos en la meiosis, los genes o alelos se separan o se segregan de manera que solo llevan a uno de los alelos. La ley sostiene que al cruzar las líneas puras poseen variación de un mismo carácter. En la primera generación todos los descendientes quieren el carácter dominante y al cruzar híbridos en la F1 entre sí, el carácter dominante se presenta en relación 3:1. Siempre va a ser 3:1 con respecto al carácter recesivo. Vamos a trabajar acá el color de la abeja, el amarillo domina sobre el verde. Acá tengo mis dos gametos amarillos cruzados con verde. Acá saco mis gametos de la siguiente manera y hago el cruce. El primero con el segundo, aquí tengo AA, el primero con el segundo de acá, AA, el tercero con el segundo, AA, y el último con el último me va a dar AA. Luego cruzo F1 parental. ¿Cómo me va a dar el fenotipo en mi primer cruce? 100% heterocigotos. ¿Cómo va a ser el fenotipo? 100% de color amarillo. Y aquí tenemos el mismo cruce en el cuadro de Punnett. Simplemente coloco mis padres dominantes por acá y mis padres recesivos por acá. Y hago el cruce de la siguiente manera. Todos los individuos van a dar genotipo y fenotipo de la siguiente manera.
Ahora, para un segundo cruce, entonces tenemos acá los gametos de la F1 para la F2. Y acá lo tenemos y vamos a hacer el siguiente cruce. El primero con el segundo y el segundo con el primero. El segundo de acá con el primero de acá y el segundo con el segundo que me va a dar esta verde que tengo acá. Si lo llevo al cuadro de Punnett, entonces tenemos acá mis alelos de la F1, a mayúscula con B mayúscula y por acá mayúscula con B minúscula. Y me va a dar mi fenotipo 3:1, 3 amarillo o 75% y 1 verde o 25%. Vamos a verlo acá en el cuadro. En el homocigoto dominante vas a tener AA, heterocigoto van a ser 2 y un homocigoto recesivo. En la relación 1, 2, 1, la probabilidad es 1/4, acá es 2/4 y aquí 1/4. Y la proporción 1 es a 4, 1 es a 4 y 1 es a 4. El porcentaje 25, 50 y 25. Y en el fenotipo sabemos entonces que la semilla de color amarillo va a ser 3 o 75%. Y la semilla de color verde, 1. Esto es 3 de 4, 1 de 4 en probabilidad, en la proporción 3:4, 1:4. Y el porcentaje 75% y 25% la verde. Te dejo entonces con los ejercicios propuestos. Te reto a comparar tus respuestas con la tarea con las respuestas de la ficha y también te dejo la tarea para la casa. Hasta la próxima clase.